Sí, en un núcleo familiar, mi papá era pintor, él estudió en Bellas Artes, así que nací rodeada de óleos, de pinturas, de mucho arte en mi casa, mucha lectura. Tenía una pared, me acuerdo que era toda una biblioteca llena de libros, así que leía muchísimo. Tenía libros y pinturas al alcance de mi mano, mucha música, ópera. eh, Así que sí, rodeada de mucho arte. Luego nació mi hermana, y éramos cuatro, mi núcleo familiar éramos cuatro, mis padres, mi hermana y yo, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Eh, Iba a una escuela primaria que quedaba muy cerquita de mi casa y mi vida transcurría en eso, en ir a la escuela y volver a casa y refugiarme en los libros y en el arte, en la pintura, que mi padre me dejaba tocar todo. Gracias a Dios me dejaba experimentar. Y la primaria transcurrió de esa manera, sintiéndome rara cuando me encontraba en la escuela, porque diferente a mis padres, yo sentía que tenía ahí otros intereses, no lograba una comunicación quizás fluida con ellos, no sabía interactuar, cuando ellos jugaban yo quizás me quedaba un poquito apartada mirando, a veces intervenía, pero siempre primero mirando, a ver de qué se trataba eso, a ver si podía yo intervenir o no. Pero bueno, la primaria fue así. Después en la secundaria cambió un poquito porque me nació una fuerte necesidad de pertenecer a un grupo, como suele suceder a todos los adolescentes, ¿no? Es una etapa donde se busca la pertenencia del grupo y ahí se complicó un poco porque realmente no encontraba un grupo de pertenencia. eh, no encajaba sinceramente en ningún lado y yo sentía la necesidad de encajar. Entonces surge un poco lo que es el masking, esto que nos pasa a las personas autistas, que es camuflar, tratar de parecernos a las personas neurotípicas, que son las personas que se manejan con los códigos de la sociedad y bueno, empezás a imitar formas de caminar, a imitar formas de hablar, a imitar formas de pensar y así, bueno, conseguí mi grupo de amigos y fui en la vida piloteándola hasta ya la edad adulta, te diría. Logré terminar la secundaria y luego comencé un profesorado que también pude pilotearlo, como digo yo. Conocí a mi pareja en la secundaria, así que hace muchos años que estamos juntos en la secundaria, tuvimos tres hijos, y de adulta llega un diagnóstico que es de autismo. Y ahí todo me cerró toda la historia, entendí muchas cosas, por qué me sentía tan rara, por qué tenía esas experiencias, esa hipersensibilidad a los sonidos, algunas texturas. Bueno, la verdad que fue muy liberador el diagnóstico. También tiene una parte de duelo porque uno, después de tantos años de hacer masking, empieza a pensar, ¿no? Hasta qué lugar es Julieta Cartelli la verdadera y hasta dónde está ese masking, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a resignificar un montón de cosas de su historia y de ver dónde está el masking y dónde está tu verdadero yo, qué realmente cosas te gustan y qué cosas te gustaban porque se suponía que te tenían que gustar. Y entonces hay todo un periodo donde uno tiene que reevaluar muchísimas cosas, y no es fácil, pero yo siempre digo que el diagnóstico es un punto de partida. Para mí es un punto de partida, a mí me dio muchísimas herramientas y también me surgió una necesidad muy grande de ayudar a otras personas, porque antes de recibir mi diagnóstico formal, cuando ya sospechaba, empezaba a sospechar, ¿no? De mi diagnóstico, miraba a otras mujeres hablar, mujeres activistas, mujeres autistas, muchas hoy son mis amigas, y me veía muy reflejada en ellas. Entonces, surgió una necesidad muy grande también de ayudar y poder hacer que a otras personas quizás pudieran ver ese reflejo también en mí y poder hacer
que se sientan bien, que sientan reflejadas, que puedan llegar también a su diagnóstico. Y bueno, fue así como conocí a una de mis mejores amigas, que es Magali Pérez, en redes se conoce como Neuromágica, y juntas construimos este espacio maravilloso que es Zona Divergente, donde creamos un lugar donde personas autistas y con otras neurodivergencias puedan encontrarse, ¿no? Generar vínculos, encontrar un lugar donde, bueno, fue un sueño para nosotras, crear un espacio donde cuando nosotras éramos chicas no existía. Y bueno, en ese lugar pueden encontrarse con pares, con personas que tienen sus mismos intereses, que han vivido sus mismas experiencias. Y trabajamos mucho en habilidades sociales, les damos talleres de arte terapia, de regulación emocional, y bueno, se han creado vínculos de amistades. Realmente es muy lindo porque, bueno, hay muchos que vienen desde muchos años, los vemos desde muchos años, desde hace mucho tiempo. El espacio empezó en enero del año pasado y creció de una manera exponencial, lo que para nosotros nos hace muy felices, pero también eh, da cuenta de la necesidad que hay de este tipo de espacios, ¿no? Que haya crecido tan rápido, que tanta gente se haya sumado y aún todavía, ¿no? Todo el tiempo se siguen acercando, es una muestra de la necesidad que hay de estos espacios, ¿no? Nosotras, lamentablemente, solamente podemos trabajar en Buenos Aires, pero quisiéramos que esto se replique en todo el país. Nos han llamado de distintas partes del mundo, nosotros también tenemos participantes de México, de Chile, de Uruguay, que forman parte del club porque, bueno, no encuentran espacios para jóvenes y adultos. Si bien hay muchos para niños, para adolescentes y para adultos, no lo hay tantos. Entonces, bueno, pudimos generar ese espacio y realmente estamos muy contentas con eso. O sea, uno es consciente o sea, era consciente de lo que estaba haciendo, porque yo, ese cambio que yo hice para poder pertenecer, era consciente de lo que estaba haciendo, porque, por ejemplo, yo practicaba mis gestos frente al espejo, la sonrisa generalmente, porque no sabía cómo sonreír, me costaba muchísimo y lo hacía frente al espejo, he practicado conversaciones, sí, en cierto punto era consciente, pero no sabía eh, ¿por qué? Yo no sabía que, primero que eso tenía un nombre, no sabía qué era lo que pasaba. Entonces yo decía, bueno, si para poder pertenecer a ese grupo yo tengo que ser de esa manera, bueno, voy a hacerlo y lo voy a practicar. Pero en realidad no sabía que conscientemente qué era lo que estaba haciendo. No sé si se llega a entender. Era consciente, pero no. El cerebro, el cerebro de las personas autistas procesa la información de una manera diferente, recibe los estímulos de una manera diferente y los procesa de una manera diferente, por ende, la respuesta a esos estímulos es diferente. Solemos tener un pensamiento lateral, o sea, es decir, que somos personas que generalmente salen de la caja, como se dice, somos muy detallistas y también, bueno, tenemos ese tema de la comunicación quizás es un poco complicada para nosotros porque no entendemos mucho lo que es las reglas sociales, las ironías o las metáforas, pero yo en mi experiencia eh, te puedo decir que tema comunicación es todas esas barreras se caen cuando nos comunicamos entre personas neurodivergentes. Sí se encuentran cuando hay una comunicación entre personas por ahí neurotípicas y neurodivergentes, pero hay barreras que completamente caen cuando la comunicación es entre personas neurodivergentes. Y ahí es donde a mí me hace pensar, ¿no? En los apoyos del entorno. Si los apoyos del entorno fueran más adaptados, las barreras serían mucho menor y la comunicación sería mucho más fácil. Con eso, no, estoy hablando de comunicación, ¿no? Pero lo podés ampliar a muchísimas otras cosas, ¿no? Bueno, mi marido me conocemos desde la secundaria, como les había contado, y luego del diagnóstico no solamente a mí me cierran un montón de cosas, sino que también a él, ¿no? Porque si bien él me conoció ya con masking, hay cosas que no se pueden evitar o ocultar o tratar de encajar. Por ejemplo, un cansancio crónico, o sea,
la hipersensibilidad a los sonidos o algunos materiales o quizás algunos alimentos. Por ejemplo, me pasan con la carne, me gusta la carne, pero por ejemplo no puedo comer carne picada o sí puedo comer carne picada que sea en la hamburguesa, pero la que es procesada, pero la que se prepara no. O no me gustan las albóndigas, pero tiene que ver con las texturas. Y esas cosas son, que son raras, digamos, ¿no? Para muchas personas, este, no tenía una explicación, ¿cómo puede ser? Y bueno, tanto las explicaciones que me dieron a mí en el diagnóstico también se las dieron a él, ¿no? Y con el diagnóstico lo que sucede es que cuando uno entiende lo que le pasa y lo acepta y empieza a caer ese masking y uno empieza a tener herramientas, deja de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo sé que a mí me molesta el ruido, me empiezo a animar a decir, bueno, podés bajar un poco el volumen porque me molestaba. Entonces por ahí te dicen, bueno, pero si antes no te molestaba, no, no es que antes no me molestaba, antes no lo decía porque uno no quiere molestar, porque siente culpa, bueno, por un montón de otras cosas, ¿no? Porque uno no quiere parecer el que es diferente. Y entonces él ha notado muchísimos cambios en mí, pero me apoya en todo lo que puede. Así que por suerte tengo una pareja que me apoya y me acompaña siempre en todo y sobre todo en el trabajo que hacemos en zona, porque realmente si no fuese por el apoyo que él me da yo no lo podría hacer porque viajo muchísimo y a veces me tengo que quedar varios días en Buenos Aires, así que eh, por suerte tengo un gran compañero y no es fácil. No es fácil. Nosotros en zona también hacemos asesorías y talleres y acompañamientos a los familiares de las personas autistas y neurodivergentes porque no es fácil tampoco para ellos. En zona divergente no solamente me sirve mi experiencia académica, sino absolutamente la experiencia personal, porque creo que es algo que suma muchísimo el hecho de ser autista, acompañar a personas autistas, porque no creo que para ellos tampoco sea lo mismo, porque poder comprenderlos en su propia experiencia suma muchísimo. No es lo mismo que alguien venga y te cuente lo que le está sucediendo y vos le digas sí te entiendo sin haberlo vivido, a que una persona que ya pasó por eso, que lo vive o que lo sigue pasando, te esté acompañando. Entonces creo que la experiencia suma mucho y suma mucho la experiencia de ellos también. Creo que nos enriquecemos entre todos y eso le da mucho valor. Eh, para mí, hoy el gran desafío que tenemos es cambiar la mirada que hay en la sociedad, no solo en las personas autistas, sino en las personas con discapacidad, de enfocarnos en los déficits y no en las potencialidades. Y también cambiar la mirada hacia el entorno, a cómo mejorar el entorno para que esas discapacidades no se vean como tales. Creo que es un gran desafío que tenemos que encarar. Creo que Zona Divergente aporta muchísimo a toda la comunidad en eso. Y le agradezco mucho a Kika que me dé la oportunidad de estar hoy acá hablando y comunicando todo esto. Así que de corazón, muchísimas gracias.